Antes de que levante el director de orquesta la mano así con la batuta. Cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para celebrar el nuevo libro de relatos de Ernesto Carabuch, Frágiles Humanos. Nos acompaña Esther Ginés, tengo la suerte que sea traductora de la editorial Tres Hermanas. Gracias, Lola, una vez más por estar aquí en tu librería, en la Alberti tan maravillosa, llena de libros, con tu equipo, que los quiero mucho. Y a todos vosotros por estar aquí para escucharles a Ernesto y a Esther, a todas esas preguntas que tiene Esther preparadas esa batería. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo, así que os dejo y te doy la enhorabuena, Ernesto, por ese libro que has escrito tan maravilloso, que os animo a todos a leerlo en cuanto podáis. Sí. También un saludo a los que nos ven. Claro, a todos vosotros que estáis ahí, que seguro que esta charla os va a entretener mucho porque es un gusto escucharte, Ernesto. Gracias. Cuidado con la copa, Simplemente pues, dar las gracias a la librería, a todos vosotros por venir en un día tan frío y a quienes nos están viendo también desde el directo. Y bueno, decir también que a Esther, por supuesto, por acceder a presentar este libro y decir también a Cristina Pineda, la editora, que la suerte que tiene un autor de poder sacar 2 libros en el plazo de un año y tener una continuidad es todo un lujo, porque realmente un autor puede tener cosas que decir, pero muchas veces las tiene que guardar durante mucho tiempo y entonces a lo mejor ese efecto de continuidad se pierde, ¿no? Y gracias a que has vuelto a apostar por este libro, pues podemos estar aquí celebrándolo, ¿no? Entonces soy yo el agradecido. Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Gracias, Lola y equipo, por acogernos y a toda la gente que estéis aquí presencialmente y al otro lado. Bueno, para mí es un placer estar contigo esta tarde, Ernesto. Gracias. Y Cristina, por haberme propuesto hablar de tu nuevo libro, que además, como tú bien dices, es muy bonito que haya podido salir tan cerca este libro de tu anterior, porque tienen esa conexión, ¿no?, con el tema del tiempo, que en tu primer libro de relatos con Cristina lo llevaba en el título, pero en este de Frágiles Humanos tiene mucho que ver el tema del tiempo, ¿no?, que a mí me parece el tema más literario que hay, junto con el viaje interior y el viaje físico. Pues diría que el tema del tiempo me parece uno de los tópicos narrativos más poderosos y que no envejece nunca, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer leer estos libros. Es un libro de relatos que fluye muy bien, que ya veréis que se lee un cuento, te lleva al siguiente. Además, sabéis que este género es pura filigrana, ¿no? Además, donde se ve un cuento que puede tener pocas páginas, hay un trabajo detrás, a veces de contención, de tirar mucho, ¿no?, de recuperar y de dejar solo lo que vale. Y en eso Ernesto yo creo que lo hace estupendamente, porque un cuento, como os digo, pues tiene la medida exacta en estas historias que son muy, muy precisas, y las que todas van muy bien hilvanadas por este tema de la humanidad y del tiempo que disponemos y de qué hacemos con ese tiempo que nos ha sido dado, ¿no? Entonces yo he preparado, al hilo de algunas frases tuyas que he sacado de estos relatos, pues para que hagamos un pequeño diálogo. Yo creo también, como me imagino que muchos de los lectores que hay aquí, pues igual todavía no han tenido la ocasión de leer estos relatos, pero seguro que han leído tu anterior libro, pues se van a ver muy identificados en estos temas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase que utilizas en uno de tus relatos, ¿no?, que creo que resume muy bien la esencia de este libro. Dices: ir, venir, continuar vivos, producir o escuchar una música, respirar en el mundo. No necesitamos mucho más. Y lo primero que se me ocurre al pensar, ¿no?, y además porque hay un relato que está centrado en la pandemia, cómo esta obra está muy ligada a este tiempo que hemos vivido, tan convulso, con tanto miedo, tan esperanzador a la vez, ¿no?, en el que hemos tenido que valorar mucho lo que tenemos y también lo que no tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Esther. Sí, la verdad es que yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Porque cuando escribí el anterior libro, La Playa del Tiempo, que hay toda esta reflexión sobre cómo se nos escapa casi todo, ¿no? Y después de a través de esa mujer de la playa, ¿no?, que de repente ve cómo
cómo ha pasado el tiempo tan rápido, el hijo ha crecido, se ha separado del marido y ella está ahí en una playa. Parece que da igual que vuelva o que no vuelva, ¿no? De repente dice, bueno, ¿qué ha ocurrido aquí, no? O en muchos de los relatos, ¿no? Y es curioso porque hay una frase de un filósofo que es Agamben, Giorgio Agamben, que dice, el arte de vivir es la capacidad para mantenernos en relación armónica con lo que se nos escapa, ¿no? Que yo creo que definía un poco también mi libro, esas cosas que muchas veces luego cuando has escrito un libro y parece que todavía sigues con los esquemas de búsqueda y, ¿no? Y con el radar y decía, claro, es que realmente de lo que hablaba este libro es de lo que se nos escapa, ¿no? Y además no solo lamentarlo, sino intentar mantenernos en relación armónica con ello, ¿no? Que decir, no es solo la queja, sino decir, bueno, asumir el tiempo, ¿no? Y como dices tú, este nuevo libro, Frágiles Humanos, claro, está en gran parte escrito durante el confinamiento, la pandemia, el momento planetario este tan horrible que hemos vivido todos. Y entonces yo ya cuando terminé La playa del tiempo, de repente algo que me venía también a la cabeza, curiosamente porque en ese libro estaba muy presente Leonard Cohen, pero me venía una canción que era de Antonio Vega, Lucha de Gigantes, cuando dice, en un mundo descomunal siento mi fragilidad, ¿no? Y era como sentir la fragilidad, que también estaba en los relatos de La playa del tiempo, ¿no? Hasta la imagen de una gaviota que se le partía en el Mar del Norte, que se le rompía una pata, y hay un alemán ahí que intentaba que volviera a volar. Entonces, yo no quería hacer un libro con la pandemia. Yo creo que estamos también cansados de la pandemia, en el sentido de que ya nos han hablado tanto de ello y nos hemos agobiado tanto, y creo que solo hay un relato, que es este que tú citas, que se llama Arnaud, pues que es simplemente la perplejidad de ver cómo tu vecino, que es un historiador del arte, que es un hombre educado, civilizado, de repente tú estás en casa un fin de semana y aparece una ambulancia, y aparecen estos señores que aparecían al principio con las escafandras, que parecía que venían de otro planeta, y se lo llevan. Y entonces tú no eres amigo de él, eres un vecino amable como él y acostumbrado a saludaros, pero de repente te sientes su amigo y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y se llevan a este hombre y igual no vuelve, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en ese cuento se dice, irse no parece difícil, sea de la casa o de la vida, ¿no? De repente, bueno, es que se está yendo de la casa y a lo mejor se está yendo de la vida. Y eso, para lo que no estábamos preparados, es la fragilidad, ¿no? Ahí aparece el tema de la pandemia, y también hay otro cuento que se llama En tu última foto, que también hay una periodista y un escritor, que la entrevista se hace todavía en tiempos de pospandemia, digamos, de mascarillas y tal, pero no he querido tampoco hablar demasiado del virus, ¿no? Porque ya estábamos todos, era algo que estábamos ya demasiado saturados. Y sin embargo sí está esa fragilidad de fondo, ¿no? Del mundo que nos rodea, ¿no? Bueno. Totalmente, sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que si en algo nos ha servido la pandemia es para hacer esa reflexión de las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Y esto me lleva a enlazarlo un poco con el tema de la nostalgia, que es, yo creo que todos los hilos conductores del libro, que a mí también me gusta mucho, que creo que narrativamente también es un tema que da mucho juego, ¿no? No vamos a caer en eso de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O bueno, ¿por qué no, no? Quizá vamos a abrir ese melón de debate, ¿no? Pero sí que hay aquí en tus relatos, ¿no? En uno en concreto, que se habla un poco de cómo ahora quizá vivimos tan pendientes y obsesionados por el tiempo, ¿no? Por todo lo efímero, por las redes sociales, que parece que solo importa lo que hacemos en este momento, ¿no? La fachada, todo, ¿no? Sí que hay una reflexión sobre cómo a lo mejor otros tiempos, sin ser mejores, ¿no? Pero sí tenían como esa atmósfera de cosas realmente como más importantes, más esenciales. Quizá ahora, ¿crees que los tiempos son como más frívolos, por así decirlo? Sí, yo creo, y eso, bueno, ya que tengo la suerte de que hay aquí dos alumnas mías también de filosofía, que esto es un tema que hablamos mucho, ¿no? De hasta qué punto ya Platón acertó con el mito de la caverna y esto de vivir en la apariencia, al fondo de la cueva, mirando una pared donde se proyectan cosas y pensando que eso es la realidad, ¿no? Y sí tengo la sensación, o sea, ¿no? Como dices tú, no se trata de decir, bueno, mi mundo era mejor que el de ahora, porque ni siquiera comprendemos el mundo ahora, la gente de mi edad, ¿no? Pero sí tengo una sensación y lo comentamos muchas veces en las clases también, de que vivimos en un mundo que son pantallas de pantallas de pantallas, ¿no? Y entonces aquí sí he rescatado yo historias ambientadas en los años 70, en los 80, donde todavía la gente, digamos, no son tiempos previos a Internet, a los móviles, ¿no?
y de repente era un mundo donde la gente se miraba a la cara y donde hablaba cara a cara y donde había el tiempo corría de otra manera, ¿no? Eso sí está muy presente, o sea, está bien que lo digas porque yo no he querido tampoco, porque yo tiendo a la nostalgia muchas veces, ¿no? Y hacer como retratos de época, pero simplemente quería hacer ver que había otro mundo antes y, por ejemplo, en el penúltimo de los relatos, que es el más largo, El regreso de Stefan, en ese relato tuve la suerte de que una historia de los años 90 la pude contar desde ahora, ¿no? Con 30 años de diferencia. Y entonces, claro, ahí salían de repente las cabinas de teléfonos y yo mismo me sorprendía, porque yo tenía materiales escritos hace muchos años, entonces el personaje salía corriendo a llamar a una cabina y claro, ahora hubiera sido absurdo, ¿no? Las líneas, solo había líneas fijas, ¿no? Entonces era un mundo como a otra velocidad, ¿no? Y en eso tiene razón, ¿no? Que si hay esos retratos de una niñez todavía como muy con un sentido de la realidad y los pies muy en la tierra, ¿no? Cierto. Otro de los temas que vertebran este libro, que también estaba muy presente en tu anterior libro y que yo creo que para ti es muy importante, es la música, ¿verdad? Sí. También muy conectado con el tema del tiempo, están muy unidos. Claro, sí. Bueno, también, ¿no? Porque en la pérdida del tiempo, bueno, como decía antes, estaba sobre todo el trasfondo de Cohen, ¿no? De Leonard Cohen. Incluso había un cuento que se llamaba Cohen y Roshi en el Monte Baldi, que es los 5 o 6 años que está Leonard Cohen en un monasterio budista, que no era una moda, no es esta cosa de los actores de Hollywood que 6 meses son budistas, sino que esto era 6 años, ¿no? Y además él llevaba conectado con el budismo desde muy joven, desde los años 60, ¿no? Y entonces ahí sí estaba la música como un tema de fondo, y también había varias historias que tenían que ver con la guitarra, entre ellas una de un personaje que Lola también lo conoce mucho, que es Dominique Forest, que es un pintor que vive aquí en Argüelles, que fue un gran guitarrista, que vino de Francia, porque tocaba muy bien la guitarra, y cuando vino a España decía que venía para entender lo que era el arte flamenco, el pellizco que ellos no tenían. Él sabía mucho solfeo, tocaba muy bien, pero le faltaba ese arte, ¿no? Y ese hombre se quedó aquí, vive todavía por aquí, por Argüelles, desde los años 60 que vino, ¿no? Con su Peugeot, que aquí no había Peugeot y la tocaban por el exterior. Y entonces la música está muy presente, y es muy curioso porque si Cohen era una figura importante de fondo, en este libro curiosamente han surgido Aute y Battiato, o sea, han ido falleciendo, como cuando hablamos del paso del tiempo y de la perplejidad que nos produce. Una de las cosas que yo creo que nos ocurren es que perdemos pie cuando nuestros referentes se van, ¿no? Porque es decir, siempre hemos contado con que Battiato estaría allí, con que Aute estaría allí o con que Cohen estaría allí. De repente son como orfandades, ¿no? Orfandades. En este caso, en este libro, que supongo que lo hablaremos luego, pero el primer cuento, que se llama De su veloz duelo, literalmente es la traducción de una canción de Aute, de Battiato, que se llama Del suo veloce volo, ¿no? Y que es una canción que cantaba con Anthony, y que es la historia de dos amigos que yo la he transformado en dos amigos a mi manera, digamos, lo he contado, ¿no? He puesto como una historia al pie de esa referencia. Y en el caso de Aute también hay un cuento en el que sale Aute en los 80. Mi padre fue amigo de Aute, entonces cuenta ahí una historia de un adolescente, ¿no? Y su relación de admiración hacia Aute, ¿no? Entonces es curioso porque son como figuras rectoras que nos han influido a todos, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido como una especie de educación sentimental que ha venido por Aute, por Silvio Rodríguez, por Battiato, por Cohen, ¿no? Y esto, yo no sé ahora, yo no comprendo la música de ahora, entonces no sé exactamente si esto ocurre ahora también, pero en nuestro caso sí lo tengo claro, que tan importante como las lecturas o el cine fue la música que escuchábamos y las letras que escuchábamos, ¿no? Muchas veces eran historias de pérdidas o de perder en el amor, pero también eso está bien, ¿no? Porque ahora vivimos una época como del éxito, y la moral está del éxito, ¿no? Entonces viene bien también saber que, bueno, que hay que perder también, ¿no? Totalmente. Es que además volvíamos al tema de antes, ¿no? A que la vida que mostramos ahora muchas veces en redes sociales no acepta ese fracaso, ¿no? Esa pérdida, los duelos, ¿no? Son temas que a veces se quedan ignorados y que yo creo que merecen una reflexión. También al hilo de lo que comentabas, y yo sé que por tu profesión de filósofo, y además los escritores, yo creo, ¿no? Que hacemos mucha filosofía cuando escribimos o lo intentamos, ¿no? Cuando nos sentamos a escribir,
dices en uno de tus relatos, ¿no? En Fantelli, con los años la vida parece un acto continuo de rendición de cuentas. Más tarde, tal vez, solo una rendición. Esa frase demoledora que encierra mucho. Yo creo que le da mucho peso a este libro. Tiene ahí, me parece que resume muy bien también lo que es este conjunto de historias. Sí, es verdad. Claro, esto estaba también en La playa del tiempo, ¿no? Esta idea de que llega un momento en tu vida que los años pasan tan deprisa que te produce perplejidad, ¿no? Y en este caso hay un momento como, digamos, cuando tienes 40 años que dices, bueno, estás como rindiendo cuentas, pero ya cuando pasas los 50, como yo, tienes una sensación de casi de rendición o de lucha, ¿no? Dices, ya sales a correr y ya no es por la marca, sino por no deteriorarte más de la cuenta, ¿no? Y para mantener un poco el tipo. Y con todo lo que haces, ¿no? Dices, de repente estás como, ya no solo estás rindiendo cuentas, sino que estás intentando no rendirte, ¿no? Yo puse este personaje de Fantelli, que es el título de un cuento, que Fantelli es un personaje real que tiene otro nombre, que era un italiano, un chico joven que hace tutoriales de guitarra. Entonces, una persona como yo, con 52 años, quiere aprender una canción italiana y recurre a un tutorial de un chico joven, ¿no? Entonces, es bonito también la idea de que un chico joven te puede enseñar a alguien mayor a tocar una canción italiana, ¿no? Y claro, ahí en ese cuento aparece ese contraste de las edades, ¿no? Bueno, uno no se ve. Yo lo comentaba justo hoy con Yaiza, que está aquí, ¿no? Y decía, claro, cuando yo tenía la edad de Yaiza o la edad de Alicia, una persona de 30 años me parecía súper mayor, ¿no? Y entonces yo los veía como, a mis profesores de 30 años los veía como súper mayores. Y de repente, cuando ves las fotos escolares y dices, anda, el profesor de inglés, pero si tenía 20 y tantos años. Y el otro tenía 30 y tantos, y para mí eran casi ancianos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo doy clases, que tengo 55 años ahora, y yo me imagino cómo me pueden ver mis alumnos y mis alumnas, pero claro, algunos por ejemplo me tratan de usted, a pesar de que yo les diga, trátame de tú, pero les cuesta, ¿no? Y yo, sin embargo, me percibo no tan lejano a este Fantelli que toca la guitarra, ¿no? Pero es inevitable que, claro, la gente joven te vea mucho mayor, ¿no? Pero si hay ese punto de la rendición o del intento de no rendirte, ¿no? O presentar batalla en la medida de lo posible, ¿no? Mucho. Esta sé que es una pregunta difícil, pero yo creo que es un poco inevitable, ¿no? Para Ernesto como autor y también como persona, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace frágiles a los humanos? Sí. Sí, bueno, es que es un poco lo que intenta explicar, como sabes tú bien que eres novelista y escritora y sabes muy bien que muchas veces tenemos que contarlo en 200 páginas porque no sabemos contarlo en una frase, ¿no? O sea, que, bueno, realmente en el desarrollo, ¿no? Es como en la filosofía, a lo mejor no hay conceptos en cada página, pero solo al final te llevas un concepto a casa, ¿no? Como bueno, ahora sé de qué iba esto, me llevo un mundo a casa, ¿no? Y yo me acuerdo en uno de los cuentos, me parece que en el primero de La playa del tiempo, la mujer protagonista, esta mujer de la playa, decía que con los años éramos como estos decorados de maqueta, como una maqueta que se parece un poco a cuando hay un tifón o un huracán en el Caribe, por ejemplo, que de repente la gente pone tablas, clava tablas para afirmar las ventanas, ¿no? Y de repente dice, claro, somos como un frágil decorado de maqueta, ¿no? Decía en ese cuento, que es como llega el viento y te quita una teja, te quita una contraventana y de momento eres tú todavía, ¿no? Los achaques de la edad, por ejemplo, los achaques de la edad, al principio dices, bueno, pues no estoy tan mal, no me duele una rodilla, solo de momento, pero luego te empieza a doler más cosas, te empieza a sonar el pelo blanco, yo qué sé. Y entonces, claro, que nos hace frágiles quizá el descubrir que de jóvenes vamos muy sobrados, ¿no? Por ejemplo, yo era muy deportista y corría igual que mi hermano, ¿no? Y entonces pues te sientes una especie de superhombre que todos los días se entrena y que apunta los kilómetros que hace y que tiene una competición y de repente pues tienes un menisco mal y te tienen que operar, ¿no? Esa sensación de que tienes que mantener el tipo y parecerte. Bueno, Nietzsche decía una cosa muy, muy bonita que era llegar a ser el que eras desde siempre. O sea, la lucha de Nietzsche, que Nietzsche era un enfermo realmente. Nietzsche es una persona que pasó como los 14 últimos años de su vida una enfermedad mental y totalmente ido, ¿no?
Pero Nietzsche decía que lo importante en la vida era llegar a ser el que eras desde siempre, que es muy bonito, ¿no? Esta idea de estar a la vez, que también es de él, de estar a la vez en el barco y en el faro, ¿no? Que tú cuando haces proyectos vas en un barco, pero tienes un faro encendido y vas hacia ese proyecto, ¿no? Y a la vez esto solo lo puede hacer el ser humano, ¿no? Estás en el barco y en el faro a la vez, anticipando lo que quieres ser, ¿no? O manteniéndote en lo que eras, ¿no? Es un poco, pero la fragilidad es un poco descubrir que tienes los pies de barro, ¿no? Que no eres tan firme como creías, ¿no? O tan listo, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, sí. La verdad que además es una buena forma de decirlo, ¿no? Lo de los pies de barro, porque es cierto, y también eso me recuerda mucho a esa conexión con la playa, ¿no? Porque además me acuerdo que tú en tu anterior libro hablabas de cómo el mar, un poco ese escenario, es cuando uno parece que el tiempo se detiene y podemos reflexionar sobre estos temas que están muy presentes también, aunque el agua no está tan presente en este libro tuyo, pero me ha recordado al anterior, ¿no? Volviendo al tema de la vida, ¿no? De los planes, hay otra frase que tienes en uno de los relatos que dice, que me ha gustado, ¿no? Porque me parece que lo cuentas con una sencillez, pero al leerlo te paras a pensarlo y dices, ¿qué es esto, no? Dices, los planes siempre son como un bonito folleto, la contraportada de un libro que promete. Pero no es después de todo hermoso dejar las historias suspendidas o prometidas en el aire, ¿no? Tan posibles como imposibles, ¿no? Es un poco de hacer pero sin dejar de hacer, o ser un poco Penélope, ¿no? Tejer por la mañana y destejer por la noche, porque al final los planes, ¿no? Y la ilusión también de la vida a veces no es lo que pasa, ¿no? Sino ese camino que hacemos hasta que pasan las cosas que queremos, ¿no? Que están también... Me recuerda al cuento de Stefan, ¿no? Que es un pianista que se ha quedado en Madrid, que Ernesto lo comentaba antes, ¿no? Y él está constantemente esperando esa llamada de esa chica de la que se ha quedado totalmente ensimismado, ¿no? Y esa llamada nunca es como él la espera, ¿no? Entonces, pero así va pasando ese tiempo, ¿no? Entre esos planes que él quiere, que él anhela y que, bueno, pues llegan o no llegan, ¿no? Dependiendo de cómo... Claro, sí. Sí, los planes, o lo que hablábamos entre los proyectos humanos, ¿no? Yo me acuerdo siempre esta frase de Woody Allen que decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Realmente es que luego, lo que hablamos, una persona que iba a hacer un edificio de apartamentos en Madrid y se encuentra un amigo años después y dice, ¿qué fue del edificio de apartamentos? Y después acabó siendo un hotel en Barcelona. Entonces dice, claro, tú esperas una cosa y proyectas una cosa, ¿no? Y con el amor ni digamos, ¿no? En el caso de Stefan, que no sé si luego vas a comentar algo de este cuento o cuento yo algo. Cuéntame. Sí, pero es que el cuento de Stefan tiene una historia detrás que es el cuento más largo del libro. Y yo en el año 93, siendo bastante inconsciente, ¿no? Me presenté al premio Aralde de novela con un libro que se llamaba El inesperado adiós del músico Stefan Lang, ¿no? Entonces lo mandé con mucha ilusión, tal. Y entonces, para mi sorpresa, quedó entre los finalistas del libro, pero no se publicó. Luego vi que afortunadamente, porque luego el libro ya no me gustaba, y me lo devolvieron esto que decía, vaya usted a correos y recoja el manuscrito, ¿no? Entonces yo recogí el manuscrito y ese manuscrito estuvo, incluso Lola, yo creo que tú lo leíste, sí, que cuando nos sí. conocimos en los años, fíjate, en los 90, sí, en los 90 lo leíste, sí, sí, me acuerdo también. Sí, bien, bien. Sí. Sí. Lo que no sabía es lo del Herralde. Sí, pues ese manuscrito me lo devolvieron y yo lo metí en una carpeta. Y de repente, pues a lo mejor... ¿Dónde está esa carpeta? Sí, pues la historia de ese relato que ahora sale, es esa novela del año 93 que se llamaba El inesperado adiós del músico Stefan Lang, y yo estaba muy influido por Fassbinder y hacía títulos así como fassbinderianos, ¿no? Y entonces no me gustaba esa novela ya, y la tuve en una carpeta, entonces de vez en cuando la abrí y decía, qué malo era esto, pero qué pedante, porque yo sabéis que soy traductor alemán, entonces había un montón de frases en alemán, y era como una demostración de aquí, como decía Gila, aquí hay cultura, ¿no? Cuando entrabas en una casa y había el Quijote y la Biblia y decía, aquí hay cultura, ¿no? Pues había cultura por lo visto. Y entonces esa carpeta se quedó ahí y resulta que yo estoy escribiendo este libro y como en pleno proceso del libro me pongo a releer y cojo un rotulador y empiezo a tachar y tacho 107 páginas. Entonces las rompo, me voy en el coche y las tiro en un contenedor de papel para siempre. Y además a gusto, porque era como esto no sirve, ¿no? Y resulta que desde a 108 al final
Mejora. No, de repente había una historia de amor, mejoraba algo, ¿no? Había una historia de amor ahí que de repente decía, ostras, esta historia de amor de los años 90 me gusta. Entonces, ¿qué tal si la cuento? Le doy otra oportunidad a Estefan y cuento esta historia con perspectiva de 30 años nada menos, ¿no? Y la cuento, la desmonto totalmente y la cuento de otra manera, con la manera de escribir que tengo ahora, ¿no? Entonces ese relato surge de esa última parte de la novela, ¿no? Y entonces también para mí era bonito darle una oportunidad a un personaje, ¿no? Que lo habían devuelto por correo y de repente dice, bueno, pues vuelve a la vida, ¿no? Y Te llama a tu puerta otra vez. llama a la puerta, ¿no? Sí. Perdona que que va, al contrario, me gusta porque además es un cuento que interpela mucho al lector, ¿no? y a ti mismo como escritor, ¿no? Es como ese personaje que te pide esa segunda oportunidad, que dice, oye, vale, pues quizá el resto de la historia no merece tanto la pena, pero mi historia, mi personaje, mi historia de amor, ¿no? Esta evolución que tengo, porque además es la historia un poco de un fracaso, ¿no? Podemos decir, sin desvelar mucho, sin destripar, ¿no? Pero igual concedes tiempo, ¿no? A un personaje que en el fondo pues ha perdido como esa esperanza, o que está en proceso de perder esa esperanza y bueno, que también es arriesgado a hacer algo así, pero bueno, merece esa oportunidad también. Sí. Bueno, de hecho, conectado con el tema de frágiles humanos, en esta historia, cuando yo la escribí en los 90, yo pensaba que el frágil era el músico alemán y al revés, perdón, que la frágil era la chica, porque además es una chica muy delgada, muy delicada, y que él era bueno, él tiene 25 años y ella tiene 19, y él parecía que él era como un músico prometedor en Alemania, ¿no? Y había venido aquí a un concierto en Conde Duque y se quedó a vivir en Madrid, y ese músico era el fuerte, y ella era la débil, ¿no? Entonces lo que me gustó de contarlo ahora es que con 30 años puedes saber cuál de los dos era el frágil, y cuál de los dos era el fuerte, ¿no? Y bueno, ¿qué ha hecho cada uno en la vida, ¿no? ¿Cómo cambia la historia, ¿no? Justo. Totalmente. ¿Cómo cambia y cuál de los dos No quiero contar nada. No. Pero ¿cómo cambia? Sí. Qué bueno. Totalmente. Y es verdad que si algo sabemos es que en la vida todo es un poco impredecible, ¿no? Sí. Es todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo y a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me gusta mucho de este libro es que hay mucha reflexión sobre el papel del escritor, ¿no? Y algo que me gusta es que si un poder tiene el escritor, ¿no? Es que es un poco como que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, podemos jugar con el tiempo, que es algo que yo creo que es fascinante. Y me gusta esa frase que dices, un escritor no es mucho más que una conciencia que los días de suerte se dispara, se pone en marcha, que me parece una frase maravillosa y una reflexión muy bonita sobre lo que es este oficio que, bueno, que tanto nos apasiona, ¿no? Y que tiene también peso en este libro. Claro. Bueno, es que hablando de la fragilidad de la tuya y de la mía como narradores, ¿no? Al final sale un libro y parecemos gente sólida, ¿no? Que hace un libro. Pero realmente dependemos de tantos factores y somos tan poca cosa en el fondo, ¿no? Y esta frase que tú dices que a un escritor, yo me acuerdo de Luis Landero aquí, que también es un escritor muy querido en esta librería, ¿no? Y muy amigo de Lola también. Y Luis Landero una vez decía aquí, que me impresionó mucho, porque le decían, claro, Luis, tú eres una persona humilde, nunca presumes de nada. Y él decía, bueno, yo no he inventado la vacuna de la malaria, yo cuento historias. Entonces, realmente, ¿qué somos? Somos una conciencia que en los días de suerte nos disparamos y contamos cosas, ¿no? Esa frase se cuenta me parece, en un relato que se llama Saint-Tropez, y yo me propuse hacer un relato. Yo tenía un bañador de estos que tienes de toda la vida, que tenía una etiqueta que ponía Saint-Tropez, y entonces de repente me fascinó que yo tuviera un bañador, que nunca me había fijado en este detalle, y digo, joder, qué cosa tan elegante, ¿no? y entonces de repente digo, y me puse el reto de escribir un relato a partir de la etiqueta de un bañador, y entonces lo que hice fue imaginar que un escritor está en un lugar de playa y una mañana sale por un paseo marítimo a dar un paseo y hay un señor de 60 años que camina y en la etiqueta trasera del bañador pone Saint-Tropez. Y entonces este escritor va detrás, el hombre tiene suerte porque en los tiempos que corren dice, podría ser un asesino el que va detrás, pero es un hombre pacífico que escribe, ¿no? Y entonces a partir de esa etiqueta se propone, en lo que dura el paseo, contar una historia sobre ese hombre, ¿no? A partir de cómo pudo ser la vida de un hombre que a lo mejor estuvo en Saint-Tropez
y conoció actrices francesas y pasó veraneos con un martini, ¿no? Mirando la costa, ¿no? Y los yates, ¿no? Entonces era como un reto de decir, bueno, a partir de una etiqueta... En una época dorada. Sí, en una época dorada, justo, ¿no? Es como proyectar sobre otro la vida que merecía, ¿no? Porque eso estaba... Yo hice un libro hace muchos años, el primero, que se llamaba Un mortal sin piruetas, y en esos relatos, en todos había personajes que podían ser profesores o lo que fueran, que a lo mejor eran poquita cosa para la gente, pero tenían un momento estelar en su vida. Entonces se contaba ese momento estelar. Y esta es como si fuera la propia ilusión del que escribe, del escritor que le persigue, que le sigue. Sí, sí, sí. La propia ilusión de que hubiera querido ser. Claro, claro. Entonces, de repente ese hombre que está paseando y que a lo mejor jamás estuvo en Francia o en Saint-Tropez y va a comprar el pan a lo mejor, o va a tomarse un cortado en un bar, ¿no? Pero uno tiene derecho como escritor a que se dispare la conciencia y imaginar una vida posible, ¿no? Eso es bonito también, ¿no? El poder proyectar sobre otros, ¿no? Sí, además, yo creo que el tema de la fragilidad, o sea, muchos escritores, la gente piensa, ¿no? A veces se dice el ego de los escritores, pero a mí justo me parece lo contrario, ¿no? Los escritores yo creo que generalmente somos criaturas frágiles y precisamente de esa fragilidad somos capaces de ver, de encontrar los quiebros, ¿no? Las historias, la sensibilidad necesaria para saber mirar. Si algo sabe hacer un escritor es mirar el mundo, ¿no? Y entenderlo de alguna manera o plasmarlo. Entonces a mí precisamente el tema de la fragilidad me parece que conecta muy bien, ¿no? Con lo que es el oficio de un escritor. Yo nunca, para mí, cuando pienso en un escritor, nunca pienso en estos temas de alguien poderoso a nivel, como decía antes, de ego, ¿no? Al contrario, pienso en una criatura con la suficiente capacidad, ¿no? Para entender esa fragilidad humana, para empatizar y llevarlo al papel. No sé si yo creo que es también la idea que tienes tú. Sí, yo comparto totalmente, no salvo estos escritores que digamos que están muy pagados de sí mismos y que piensan que cada página está escrita en oro, ¿no? Que los hay. O sea, hay gente que hablas con ellos, ¿no? Y he escrito una obra maravillosa y dices, está bromeando, ¿no? Porque nadie habla así de uno mismo, ¿no? O sea, tú haces un libro y tienes inseguridades, ¿no? Y dices, bueno, como yo ahora, por ejemplo, con este libro, yo lo veo como una consecuencia natural de la playa del tiempo, ¿no? Pero a lo mejor es una ficción mía y pienso, lo he conseguido, pero luego está en los lectores, ¿no? El decirlo, pero es verdad que vivimos, ¿no? en la fragilidad, ¿no? En la carencia, ¿no? Nos hacemos desde... A mí me gustaba, fijaos, en el rato este que hice sobre Leonard Cohen en el anterior libro, estuve viendo entrevistas que le hicieron en esos años que estaba en el monasterio budista, y una cosa que me impresionó mucho es que Leonard Cohen, de repente, a una entrevistadora francesa le dice, verás, la gente piensa que cuando uno escribe... Hombre, Elías, no te había visto. Hola. Qué ilusión. Pues Leonard Cohen decía que la gente cuando escribe piensas de un escritor, ¿no? Dice, alguien que hace canciones o hace novelas, seguro que es como alguien que está en un hotel de lujo con un buffet increíble donde puede elegir aquí y allá, ¿no? Dice, y en realidad los que nos escribimos canciones, decía Cohen, o los escritores, ¿no? Él había escrito también novelas y poemas, ¿no? Los escritores nos parecemos mucho más, en lugar de estar en ese buffet lujoso, nos parecemos más a un tipo que ya lo ha escrito todo y que dices, ostras, ¿ahora qué hago, no? Y entonces dice, y de repente haces así en el bolsillo y haces así y no encuentras nada y vas al otro bolsillo y hay unas migajas, y de esas migajas sacas una frase y luego otra, ¿no? O sea, desde la fragilidad, desde la carencia, ¿no? Y eso dicho por alguien como Cohen, ¿no? Alguien, un poeta tan grande y un cantante tan grande, ¿no? Y esa mirada que tenía sobre la realidad, y mágica, ¿no? Y poética, y sin embargo no decía, bueno, es que me sobran canciones, ¿no? Donde elegir, sino con lo que tengo, con lo que me ha pasado ayer, a ver si soy capaz de hacer algo, ¿no? Con estas migajas, ¿no? Me pareció bonito eso, ¿no? ¿Puedo preguntarte una cosa, Ernesto? Claro, sí. ¿Sí? Es que me estoy viendo como todo el rato hablando de la fragilidad como algo negativo, ¿no? O sea, como si la fragilidad humana fuera algo negativo. Hay una frase de Leonard Cohen que a mí me encanta, ¿no? Que es ese, por la grieta es por donde entra la luz, Sí. ¿no? Justamente, ¿no? Claro. Y en esta época en la que vivimos, ¿no? Digamos, del fascismo de la felicidad, ¿no? Sí. De tienes que ser feliz y si no eres feliz es porque no te lo has trabajado suficiente, ¿no? Yo creo que la fragilidad debe ser un valor como en alza, totalmente. O sea, cuando yo no lo he leído, estoy con unas ganas voraces de leerlo
pero me parece que la fragilidad es algo positivo. Sí. En ese sentido, ¿no? Nos hace mirar al otro a los ojos, nos hace ver la nuestra y apoyar la del otro, ¿no? Claro. Me parece que es algo profundamente humano. Sí. Y parece como que ahora hablar de fragilidad es como hablar de algo malo. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Además, yo creo que es algo que estamos enseñando mal a las nuevas generaciones, Sí, ¿no? sí. O sea, esa reflexión sobre que siempre hay que aparentar estar bien, ser fuerte, esa incluso competitividad, ¿no? Que no te puedes permitir un día malo o tener fracaso cuando realmente de las cosas que aprendemos es cuando fracasamos, cuando tropezamos, ¿no? Normalmente, y lo de la grieta y la luz es que es cierto, o sea, cuando lo has dicho... Era el Orcón, esa claro. era suya, ¿no? Y además yo creo que uno reflexione sobre la fragilidad o sobre los tiempos oscuros o los tiempos pasados, eso no quiere decir que una historia o que un libro en general, ¿no? Sea ni triste, ni sea deprimente, al contrario, ¿no? Pero parece que también nos da como miedo acercarnos a ese... Un poco parece que es como un abismo, incluso un tabú. Y yo es algo que a mí además a nivel literario me interesa mucho, ¿no? Que como a veces... Parece que hay, en estos tiempos que vivimos de marketing editorial que a veces se nos impone tanto, ¿no? Se venden las historias, una historia luminosa, que, bueno, a veces para llegar a esa luz, ¿no? Hay que pasar antes, hay que venir de lo oscuro, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro, y pasar por todas las fases, ¿no? Es imposible que uno valore lo que tiene si antes no ha perdido, ¿no? Sí, que es algo muy, muy básico, que lo decimos con mucha facilidad, pero que es cierto, ¿no? Yo creo, y está muy presente en este libro, por eso yo creo que es un libro que la filosofía, por toda tu experiencia, ¿no? De toda tu carrera, pero es un libro muy filosófico, pero tan sencillo de leer en el sentido positivo, sencillo, ¿no? Porque yo creo que a veces también es otra cosa que empleamos mal el término sencillo, ¿no? Qué bonitas las historias que son sencillas porque detrás hay un trabajo increíble y yo creo que tus cuentos, Ernesto, lo tienes, ¿no? Son cuentos que se leen, que parecen tan sencillos y que detrás hay un trabajo muy grande. Y de verdad te felicito por ello porque a mí me parece muy difícil lograrlo y tú lo haces, ¿eh? Sí, bueno, lo que decía Silvia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que esta idea, como dices tú, casi fascista de hay que ser feliz. Hoy hablábamos en clase, por ejemplo, de la apariencia de juventud, ¿no? Es decir, bueno, uno quiere estar bien aunque cumpla años, pero hay momentos ridículos ya de esta cosa el joven eterno, ¿no? Yo, por ejemplo, en este libro hay un cuento corto que se llama Los ciclistas de septiembre, que son dos ancianos que salen a montar en bici ya con 72 años una mañana de domingo, ¿no? Entonces yo hago un canto a la fragilidad como algo bueno, ¿no? Es decir, esta gente que ha luchado tanto, y yo voy pasando a mi perro y pasan ellos en una bicicleta, y Eli, que te digo que se ha quedado un día muy bonito, ¿no? ¿Qué dices? Que está el día muy bonito, ¿no? Y va ahí pasando y es una especie como de fulgor, ¿no? En un día en un parque, ¿no? En un domingo por la mañana, ¿no? Entonces, a mí me parece, en muchos personajes de mis cuentos, ¿no? La fragilidad es algo positivo, ¿no? Es decir, bueno, no, el propio Nietzsche, ya que hablábamos de él, Nietzsche era un enfermo y era un hombre frágil, y luego el superhombre lo rescató Hitler para adaptarlo a su teoría, pero realmente Nietzsche estaba en un balneario en Suiza y le reconocieron dos señoras y ¿es usted Friedrich Nietzsche? Tal, y fírmenos un autógrafo, y él decía, pero señora, si yo no soy muy poca cosa, o sea, no se tenía por nadie, ¿no? Especial, ¿no? Decía, bueno, sí, de hecho, Ernesto, consigues en ese relato de los ciclistas, ese pequeño momento lo consigues convertir esa fragilidad en ternura. Sí, Claro, A mí me parece que es tierno ese párrafo, nada, es un momento, es un flash, o sea, lo que explicas antes y luego cuando termina, pero ese momento de que le habla él a ella, o ella pregunta a él, le contesta a mí me parece que es tierno, o sea, muy tierno. O sea, y eso le da fuerza, yo creo que le da fuerza por lo que estamos hablando ahora, la fragilidad, de verla en positivo o en negativo. Y ahí a mí, por ejemplo, que ya he leído el libro, me impulsa a leer ese de dos señores ancianos que pueden parecer nuestros padres, nuestros abuelos, y te da un impulso, a mí me da un impulso. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Además es que volviendo al tema de la pandemia, que solo está presente, como decíamos, en un relato, pero esa atmósfera, ¿no? De reflexión del tiempo, porque yo, como decía al principio, creo que es lo único bueno que nos ha traído la pandemia, es que nos ha hecho valorar lo que de verdad importa, ¿no? Y que lo resumes muy bien en el libro, que os lo decía antes, pero para mí es que esta frase cuando dices, ¿no? Respirar en el mundo, ir, venir, continuar vivos, es que no necesitamos mucho más, ¿no? Y esa
esa frase que dices en este relato y que, por supuesto, tiene mucha ternura porque es algo tan vital y que yo creo que hasta que no ha llegado la pandemia se nos olvidaba un poco, además, sobre todo con este mundo que vivimos de prisas, ¿no? De querer hacer tantas cosas. Se nos ha olvidado lo importante, ¿no? Lo que es disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida, que por desgracia no lo hacemos y a veces es como demasiado tarde, como pasa en este relato, ¿no? Y uno ve es su vecino, pero un día, pues quién sabe, ¿no? Si te va a tocar a ti o a alguien cercano, ¿no? Y hay esa humanidad y esa reflexión tan bonita sobre cómo tenemos que disfrutar del tiempo que tenemos, ¿no? Que es mucho más que un carpe diem, ¿no? Sino un disfrutar de modo consciente. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en el libro también hay una toma, igual que había esta toma de postura de apostar por la realidad frente a la apariencia o a lo virtual, y esos retratos de adolescencia, ¿no? También creo que hay una toma de postura en cuanto a denunciar dentro de lo que es la literatura, ¿no? La profunda infelicidad que une por igual evidentemente los pobres son mucho más infelices que los ricos, ¿no? Pero hay un relato que se llama En tu última foto, que el personaje va en un día de lluvia con la moto y de repente hay como una especie de escena fantasmal que los conductores de autobús van muy cabreados, como un hámster que va y viene al intercambiador, ¿no? Pero a su vez los ricos de Aravaca, de Pozuelo, de Majadahonda, que van en sus carros todoterrenos, también van amargados en sus todoterrenos. Entonces, hay un momento que se dice algo como: alguien debería avisar al conductor de autobús que estos tipos que van en el todoterreno y que han llevado a sus hijos a caballos y a ajedrez y a Kumon, y los mandan en verano a donde sea, también son profundamente infelices. Y a lo mejor tienen primera, segunda, tercera mujer, primera, segunda, tercera vivienda, o 3 Lamborghinis, da igual, ¿no? Y son profundamente infelices, no saben qué hacer con su vida, ¿no? Entonces yo creo que en este mundo que vivimos tan loco, tan frenético, tan inhumano, al final hay una especie de sensación de infelicidad compartida, ¿no? Si ya te falta encima un trabajo o la comida, por supuesto es mucho peor, pero me refiero a la sensación de que es invivible el mundo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y todo el mundo va muy enfadado a todas partes, y muy alterado y muy tenso, ¿no? Porque es la época del tener y no del ser. Claro, ¿no? sí. Vivimos una época del tener y no del ser, ¿no? Sí. Cuando hablabas de eso me recordaba todo el rato a eso. Claro. Al final te dices, bueno, es que puedes tener el barco amarrado en un puerto y qué, ¿no? Igual no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Y una persona que tiene menos sí sabe qué hacer, pero las condiciones de vida impiden la reflexión, impiden el meditar, el detenerte, ¿no? El desmentirte. Hablabas de la fragilidad. Una de las cosas buenas del ser humano es la capacidad de desmentirse, ¿no? Y de cambiar de vida o de cuestionar las cosas. Y parece que todo esto, hay como una especie de rodillo también bastante fascista, como decía, el pensamiento único, de la vida única, ¿no? De cómo hay que vivir. Yo qué sé, yo soy profesor de un colegio y yo escuchaba a padres de este colegio recomendar a los alumnos en una charla que todos sean ingenieros. Y entonces esa misma, y decía, porque claro, si eres arqueólogo te vas a morir de hambre. A la semana un arqueólogo descubrió Luxor, ¿no? Entonces afortunadamente había un arqueólogo que había descubierto Luxor y no se había hecho ingeniero, ¿no? O sea, que decir, está muy bien ser ingeniero, pero que dejen un huequito para un filólogo, para una persona que se dedica a otras cosas, ¿no? El tema del éxito también. Sí. El tema del éxito también da para mucho, claro, Sí. porque es verdad, ¿no? Porque solo se asocia a éxito a determinadas profesiones, ¿no? Sí. Y otras, ¿no? Están totalmente desprestigiados y que necesitan un hueco en la sociedad, como todos, ¿no? Obviamente, ¿no? Si todos fuéramos ingenieros, seguramente, pues... Claro. Claro, pero eso te es el tener, porque ese ser ingeniero es tener dinero, ¿no? Que es lo único que se valora en la sociedad. Sí. Claro. No es por ser ingeniero, es por ser, ¿no? El tener dinero. Claro. Totalmente, claro. Sí. Pues, bueno, y también aprovecho para... si te parece, Ernesto, también invitar, que veo que hay un interesante debate y bueno, que Ernesto tiene muchas cosas que contar y también vosotros tenéis reflexiones interesantes, o sea que no soy yo la única que tiene la palabra, o sea que yo por mi parte encantada de, si queréis que abramos también un turno de preguntas o alguna cosa, ¿te parece, Ernesto? Sí. Podrías hablar del último cuento, el que cierra el libro. Porque es un hilo de fragilidad que une toda la humanidad, ¿no? Claro, desde los orígenes de... Sí, es una frase, ¿no?
que claro, cuando ves, es decir, solo alguien que es muy corto de miras puede pensar que estamos inventando todo ahora, ¿no? Entonces cuando de repente dice, bueno, es que de repente, cuando se dice leer a los clásicos, de repente Cicerón, que ahora estamos con Cicerón, y es que Cicerón tenía un huerto y se había muerto una hija y reflexionaba sobre la vejez y tenía pensamientos que nos sirven ahora, ¿no? Entonces a mí me gustó escribir una línea que es Frágil historia del mundo, que simplemente dice, hubo otros muchos como nosotros. Es un resumen de la historia del mundo, ¿no? Hubo otros muchos como nosotros, ¿no? Que eso está hasta en las coplas de Manrique, ¿no? En las coplas de Jorge Manrique, cuando dice, bueno, ¿qué fue de todos aquellos que iban con esas ropas tan caras y con esas que ganaron batallas, que, ¿no? ¿Qué se hizo? Dice, ¿no? ¿Qué se hizo de ellos, ¿no? Esa idea de... Y nosotros, claro, o recuperamos el hilo con la... que eso es algo muy peligroso, ¿no? El cortar el hilo con la cultura, o recuperamos el hilo con que venimos de muy atrás y que hubo ya muchos otros que pensaron cosas que pensamos ahora. Yo hago experimentos en el colegio de poner frases de filósofos sin decir de cuándo son ni de quién son. Y de repente me dice un alumno, ojo, es que esto me sirve para el miedo que tenía el examen de hoy, de física o de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor es una frase de Epicteto que dice, no nos hacen sufrir las cosas, sino las ideas que tenemos sobre las cosas, ¿no? Que simplemente que a lo mejor ese chaval ha estado toda la noche con una idea de que iba a suspender y que el examen iba a ser dificilísimo, y luego el examen ha sido más fácil. Entonces, la frase de Epicteto le ha servido, y desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XXI ha hecho un puente, ¿no? Que es lo que Emilio Hierro también dice siempre, ¿para qué te sirve Platón si no estableces puentes, ¿no? con lo que nos ocurre ahora, ¿no? Entonces me gustó hacer esa frase porque hubo otros muchos como nosotros, que es esa conciencia de que Julio César ya pensaba, era un tipo muy listo y pensaba cosas muy interesantes y que conviene saberlas, ¿no? No sé, ¿no? No, totalmente, ¿no? Es a veces como cuando decimos esta idea ya se ha escrito, ¿no? Todo se ha escrito. Bueno, es verdad que si echamos la vista atrás, ¿no? Quizá ya todo se haya dicho, pero lo importante es el enfoque, ¿no? Igual que con estos filósofos, ¿no? Lo importante es como el uso que hagamos, ¿no? de estas ideas, ¿no? Cómo las podemos adaptar a nuestro tiempo. Pues igual, ¿no? Los enfoques, obviamente, el tema del tiempo es un tema recurrente, pero los enfoques cambian, ¿no? Porque quizá estamos siempre en permanente cambio, ¿no? En permanente proceso de construcción, y eso es lo bueno, ¿no? Lo que tenemos los humanos también, que nos diferencia de los animales, que nosotros estamos en constante evolución para bien y para mal, oye, porque también a veces qué duro es, ¿no? Pensar, ¿no? Que somos un continuo proceso. Claro. Y luego, dentro de esta corriente del tiempo, la cosa bonita también de los lectores, por ejemplo, José Luis, que cuando nos hemos encontrado antes me dice, he leído tu libro, y entonces él, por ejemplo, se había fijado en la recuperación de una infancia o de una adolescencia de años 70, años 80, y en cómo era ese tipo de mundo, ¿no? Entonces, bueno, es que somos muy similares. Claro, somos del mismo año. No que sean, claro, del mismo año, pero no porque las historias sean iguales, sino que en la manera de sentirlo y de cómo lo plasmas, en eso somos muy similares. Entonces, lo dije en el primer libro y te lo digo ahora. Y entonces, por ejemplo, a mí muchas veces dices, no sabes que vas a escribir de un asunto y tiras de hilo y sale, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, ha salido temas de historias de colegio todavía, o incluso historias de familias, de cómo podía ser una familia. Claro, si pensamos que en España la ley de divorcios de 1981, con Fernández Ordóñez, y entonces se me ocurrió pensar cómo era la vida en un barrio de Salamanca, por ejemplo, de esa apariencia también También es verdad que vivo muy cerca de donde vivíais. Sí, claro. Conozco, me siento muy identificado. Claro. Entonces piensas, por ejemplo, en una madre que saca adelante a sus hijos, que los lleva a misa los domingos, y que si, por ejemplo, tiene un problema con el marido, en esa época sobre todo trabajaban los hombres y las mujeres no tenían dinero. Entonces la cantidad de mujeres, en esa época tampoco iba la gente al terapeuta, iba al cura, ¿no? a confesarse. Y el cura seguramente, el cura digamos post-franquista, todavía le iba a decir a esa mujer, aguanta, hija, como nuestro Señor Jesucristo. Pero terminaba en conformismo. Claro, si todos llevamos una cruz, te ha tocado esta cruz, entonces tu marido puede ser un alcohólico, puede ser un maltratador o una mala persona, y tú tienes que aguantar, ¿no? Entonces me gustó hacer también un retrato, que me parecía también justo, de cuánto sostenía una madre de entonces, por ejemplo, ¿no? Una madre de entonces,
cuánta carga sostenía, ¿no? Y sobre todo comparado con los padres de ahora, ¿no? Yo soy padre y nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Pero lo vuelves a contar con ternura. ¿Tú Esa crees? parte, no sé si habéis leído el libro, quienes hayáis leído el libro, Claro. a mí me vuelve a... O sea, yo Claro. conozco a tu madre desde hace poco tiempo, Claro. no es mucho el tiempo que... Claro. Pero me vuelve a recordar la ternura con la que recordamos a nuestras madres. Sí, sí, No por el hecho ya en sí, sino cómo lo cuentas, Claro. cómo lo escribes, cómo lo plasmas. claro, la A mí me valentía. parece eso lo fabuloso. O sea, Claro, la valentía de una madre, por ejemplo, en esa época que se separara, era una valentía tremenda, ¿no? Era como, chicos, vámonos, y tenía que rehacer su vida, ¿no? Sí, Porque, claro. porque hasta entonces se esperaba que el marido era el... de hecho, la humillación de un DNI donde pusiera ama de casa, o esas cosas de profesión, sus labores, Sí. que lo hemos visto, los que tenemos una edad, todos lo hemos visto, ¿no? se decía más tus labores. No, En aquella época se decía más tus labores. Estamos con la mirada perdida en el horizonte. A mí sí. ¿Hay alguna pregunta por Instagram? Porque aparte de los que estamos aquí, pues hay muchos amigos que además están lejos. Ahí está Almanza, que me parece que vive en México y que está siguiendo la presentación de Frágiles Humanos de Ernesto Calabuch, editado en 3 Hermanas. Y comenta Almanza que es una pregunta muy difícil, Ernesto, pero tú te has puesto aquí, con lo cual que está siguiendo, en fin, la relación entre la filosofía y la literatura, como estos relatos, ¿no? Dan pie a reflexionar y a evocar otros tiempos y a comparar las vidas pasadas con las nuestras, ¿no? Y pregunta que ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Toma. Un poco largo, ¿eh? Pero a ver si tienes un fulgor. Era para externos. Pero tienes muy poco tiempo. No, o sea, esto es el como un sentido es concurso yo de creo que- televisión. Es que voy a decir una tontería porque Claro. es demasiado difícil, Sí. pero creo que lo ha dicho Esther, que es el camino. Al final, claro, estamos tan pendientes de los logros, el éxito, y al final el sentido es el propio camino, ¿no? ¿no? Esto también Bateato lo decía, ¿no? Sí. No me preguntes dónde lleva el camino, síguelo y camina entre tanto, ¿no? Algo así era, ¿no? Una cosa parecida. ¿No? Entonces- Machado. Pues además Machado. Machado también, Machado, claro, el claro. camino, ¿no? Claro. Sí, sí. Y hay otra amiga que se llama Lola, que también dice que ella es profesora de filosofía y que está dando clases particulares y que nos está escuchando a la vez. Lola Sí. puede ser Lola Paluber, ¿no? Sí. Y entonces dice que ella lo que intenta es transmitirle a sus alumnos una idea de felicidad. Claro. Sí, a mí me encanta esto porque conozco un poco a Lola y es una persona que también tiene una fe increíble en la educación. Ella misma da clases y entonces celebra cada vez que nos atrevemos a publicar un Cicerón o Sí, un Grimm o lo que sea. sí. Y entonces lo celebra porque por esto que hablábamos del vínculo con la cultura, ¿no? Yo me acuerdo una vez que escuchaba a Guillermo Busuttil y a Eloy Tizón que decían, claro, un padre de los años 80 no tenía ninguna duda. Ahora como hay esta idea del atajo de mi hijo, que pues si es bloguero o si es rapero y gana mucho dinero rápido, bien, ¿no? Y en aquella época decías, a lo mejor un padre que era conserje en una casa o portero de una casa y de repente sabía que si apostaba porque su hijo estudiara una carrera iba a ser algo mejor que él, o iba a tener más oportunidades. Entonces la importancia de la cultura, porque a lo mejor era gente que no tenía cultura, que había estudiado lo básico, pero no tenía ninguna duda de que la cultura era importante, ¿no? Yo en este libro, por ejemplo, hablo de la importancia que tenían pues los conciertos de Silvio Rodríguez, de Aute, de Serrat, de quien fuera, y también las salas de cine en las que podíamos ver sesiones continuas, estas 3 películas de Woody Allen, 3 películas de Kubrick, ¿no? Y todos íbamos, ¿no? Como es minicines de estos y tal, ¿no? Que había un montón de ellos por Madrid o por las ciudades. La sesión continua era... Claro. Sí. Y entonces todos habíamos visto Atraco Perfecto de Kubrick, o habíamos visto Annie Hall de Woody Allen, ¿no? Y era como lo que hablábamos antes, la educación sentimental que es tan importante a través de las canciones, de las películas. Entonces Lola, para mí también es un ejemplo de persona que cree en la educación y que está en esa lucha, ¿no? Tan importante de, bueno, hay que continuar con la raíz, ¿no? Con la raíz de las cosas. Pues nada, Así que muchas saludos gracias, a Lola. Lola, que está Saludos. ahí dentro. Está ahí dentro. A mí la palabra felicidad me da mucho miedo, ¿eh? Sí, Me da mucho miedo. Sí, es como, no sé, es como esos significantes, ¿no? Que son
que nos aplastan, ¿no? Es Claro. como es lo que decíamos antes, ¿no? Esa Sí, obligación de ser feliz, ¿no? Y si no eres feliz es porque no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Que es lo claro. que dicen, ¿no? Y entonces obviamos toda la tristeza, ¿no? Los agujeros que hay en la vida, ¿no? Las dificultades, ¿no? Sí, Hablabas como de un avance, ¿no? En al hilo del tiempo, ¿no? sí, De un avance como que hemos avanzado mucho, ¿no? Como sociedad, y que las madres sostenían mucho, pero esas realidades siguen existiendo a día de hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba hace poco, ¿no? Yo me dedico al tema de la salud mental y utilizo la literatura con personas con problemas de salud mental, ¿no? Y si pensamos que hemos quitado una ley como la ley en la que permitía esterilizar a mujeres contra su voluntad con discapacidad el año pasado, pensamos que no estamos tan avanzados, ¿no? Y que ese hilo del tiempo depende de dónde mires, claro. ¿no? Sí, sí. Claro, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Como que se ha avanzado mucho, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, a veces es como, bueno, Claro. queda mucho todavía, ¿no? Hemos avanzado, Claro. pero ¿cuánto queda? ¿no? Y luego que hay microrealidades que siguen existiendo, ¿no? En las zonas de pobreza, ¿no? Siguen existiendo esas microrealidades, ¿no? Claro, claro. ¿No? El maltrato, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ernesto, yo te quería comentar una cosa. Sí. A mí, desde que te conozco, que es no hace mucho, me llama la atención, soy bastante mayor que tú, me llama la atención, bueno, un buen puñado de años. Me llama la atención, siempre me la ha llamado desde que te conozco, ¿no? La sensación que tienes tú de ser mayor, ¿no? Y de haber llegado a un momento en el que se ven los títulos de tus libros también, ¿no? Y lo que me llama la atención es que veo una paradoja entre eso y tú eres una persona luminosa. Persona de discurso y de apariencia física, incluso de movimiento, de aura alegre, creo yo, ¿no? A mí se me ocurre una cosa a veces cuando pienso en ti, que es que has descubierto la llegada a un periodo de la vida, la vejez, llamémoslo así, aunque creo que no es para tanto todavía. que luego va a volver a casa. Se va a deprimir. Pero tienes una mirada sobre ese momento que has descubierto, que es una mirada nueva porque lo acabas de ver, en cierto modo. ¿Eso te dice algo a ti o no? Sí, me parece muy interesante, Alejandro, lo que dices, porque yo me acuerdo con otro gran amigo de la librería, que es Manuel Longares, el escritor, y Manuel Longares, claro, cuando él tenía 70 años y yo tenía 40 y yo escribía también, y yo ponía personajes que decía, es ya un cuarentón. Decía, no, ahora estoy en cuarentones, ¿no? Pero en la época de cuarentones, claro, yo me veía muy mayor con 40 y tantos años, y entonces a Longares le extrañaba mucho lo que dices tú. Decía, pero Ernesto, tienes 40 años, ¿no? ¿Por qué te atormenta tanto esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Yo no sé si también el hecho de la filosofía o el ser una persona reflexiva, ¿no? Yo tengo como esa doble vertiente, ¿no? Lo que dices tú, soy una persona de movimiento, pero a la vez soy una persona también muy de interior, ¿no? Puede que sea eso, pero me parece muy interesante porque sí hay... Pero también creo que es nuestra obligación reflexionar, ¿no? Sobre el tiempo siempre se dice el tópico este de la materia de la que estamos hechos, ¿no? La sensación de que todo pasa muy deprisa, de que, ¿no? De que te ves de repente que tú eras el atleta y ahora eres el padre que lleva a tu hijo a correr y tú estás en el público y ya no eres tú el que compite, ¿no? Y a ti te parece que ha pasado muy poco tiempo, pero ¿no? Claro, quizá lo que es especial es que tú tienes una mirada muy fresca sobre ese hecho, que es un hecho de que todo el mundo mayor lo vive millones de veces en la vida de los humanos, porque todos pasamos por esas fases, pero tú tienes una mirada muy fresca sobre ese hecho. Sí, sin embargo, sí creo que hay sentido del humor en mis libros, o sea, dentro de toda la cosa esta de reflexión sobre el tiempo, sí creo que muchas veces me burlo de mí mismo, ¿no? Es como, en ese sentido, siempre cuando pienso en Leonard Cohen, que parecía tan serio, con esa voz tan grave y tal, y luego era muy guasón. Luego era un tipo muy bromista, ¿no? Y la gente que lo conocía, y no quiero decir que yo tenga nada que ver con Cohen, pero ya quisiera, ya me gustaría, ¿no? Pero me refiero a que sí hay un tipo de personalidad reflexiva, pero que a la vez, sí en muchos cuentos míos pues he hecho mucha burla de mí mismo, ¿no? Y incluso los personajes se toman un poco a broma, ¿no? También. Y yo creo que a veces es la forma más seria de abordar las cosas, ¿no? Sí, a veces, también, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Porque si no... Sí.
Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más? Sí, Yo sí, tenía sí. una, la última. Más que nada para que Ernesto luego tenga tiempo para firmar muchos libros. Y... Nada, rápida. Antes, bueno, hablabas del tema de las migajas, de los bolsillos y volviendo a Cohen, que él decía una frase que imagino que no es suya, pero que la decía mucho, que si yo supiera el lugar donde está, o sea, si yo supiera ese lugar donde encontrar la inspiración, y acudiría más veces, ¿no? ¿Tú cómo te sientes más cómodo cuando encuentras esas migajas autobiográficas que reconstruyes y elaboras, o cuando es un tema que surge pues de la actualidad o de alguna historia relacionada con tu entorno que te fascina y que intentas componer? Pues curiosamente, yo creo que me gusta más el camino difícil, ¿sabes? Sí, porque por ejemplo hay un cuento que se llama Maravillas, que tiene que ver con una iglesia del barrio de Salamanca donde íbamos de pequeños a la misa. Y entonces yo recuerdo que yo iba con mi madre y mis hermanos, ¿no? Con vosotros a la misa, y había una frase en la pared que ponía: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces a mí me perturbaba mucho esa frase, ¿sabes? Porque yo no podía, muchas veces me despistaba de la misa porque estaba leyendo la frase, porque me parecía una promesa tan increíble, ¿sabes? En el libro lo digo, me parecía la promesa de amor más grande que jamás se haya hecho, ¿no? Pensar que alguien te dice: yo estaré con vosotros, o sea, ya no contigo, sino con todos vosotros. Estás contando como lo has escrito, ¿eh? Sí. Estás contando con ese tono, pequeño tono de humor. Claro, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces esta frase me persiguió muchos años, y luego en la universidad, con un profesor que estaba hablando de las promesas, ya imaginaos, ¿no? Con la edad universitaria, y había un profesor de filosofía del lenguaje que hablaba de que las promesas, a diferencia de los enunciados, que pueden ser verdaderos o falsos, las promesas son cumplidas o incumplidas. Y entonces yo, ya con 20 años, vuelvo otra vez, el niño de la iglesia, ¿no? Y le digo: ¿y la promesa? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? ¿Es cumplida o incumplida? Y entonces este profesor, en lugar de decirme: eres un idiota, ¿no? y déjame en paz, no estamos hablando del Hijo de Dios, sino de personas reales, ¿no? Pues el hombre, que era además era bastante hueso y tal, y de repente se quedó en silencio, se puso la mano y pensaba mucho y no me decía nada. Y entonces de repente me dijo: déjame pensar, y esto es un tema que he trabajado mucho, y a lo mejor algún día en uno de los manuales míos incorporo esta pregunta tuya. Entonces, esto lo cuento porque esa frase es tener migajas, es tener muy poco, pero de repente al recordar esa frase la enlacé con la universidad y con mi vida, ¿no? Con mi vida personal. Y entonces casi me gusta más eso de cuando de repente digo: voy a escribir la historia de un librero alemán que hay una luna naranja y va a verla en un parque. Pues más o menos es la historia. También tiene parte biográfica, pero casi es más fácil, ¿no? Y me gusta casi más ir descubriendo un poco la historia que escribes, ¿no? Sobre la marcha. También es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, Esther, muchísimas gracias a los dos. Gracias a todos vosotros, ¿no? Y a todos los que habéis venido, y a todos los que nos siguen en los directos de la librería Alberti, que luego hay muchísimas descargas, ya lo sabes, que se escucha, mucha gente que lo escucha en formato podcast, pasado unos días, y bueno, es un placer, desde luego, que hayas vuelto a escribir un libro tan seguido del otro. O sea que esperamos el siguiente muy pronto. Pues muchas gracias por vuestra hospitalidad, como siempre, desde hace tantos años, y a todos los que habéis venido con el día tan frío que tenemos y con todas las cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? El que estéis aquí, pues para mí es muy, muy importante, ¿no? Entonces os agradezco de corazón, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.